Sí, por acá está nuestro próximo ponente, Listo. Alvar Orellana, de Chile, magíster en ciberseguridad, certificado CPP por ASI International, consultor senior en seguridad en Griffin Riggs, conferencista en diversos eventos internacionales. Bienvenido, Alvar, a este cuarto encuentro del Consejo Consultivo Latino en esta fecha y con tu ponencia Innovación Tecnológica y la Transformación Digital en la Seguridad. Bienvenido y éxito. Muchas gracias, John. Muchas gracias a IFPO y Alfredo también por la invitación. Es un placer poder acompañarles en este cuarto encuentro del Consejo Consultivo Latino. Y bueno, hemos tenido la oportunidad, en este caso, conversando con Alfredo, estábamos viendo acerca de qué hablar y tener la oportunidad de colaborar y tratar un tema que hay veces que no es tan sencillo o tan conocido de tratar, que es justamente el tema de innovación tecnológica y la transformación digital en seguridad. Muchas veces nos quedamos un poco atrapados en el pasado y trabajando con las 3Gs, que se le habla mucho en el hemisferio norte de habla inglesa, las 3G, de Guards, Gates and Guns, o guardias, portones y armas. Bueno, vamos a explorar un ambiente distinto en esta hora que nos queda. Entiendo que tenemos una hora aproximadamente, John, ¿cierto? Mientras tanto, me gustaría que me vayan contando en el chat, que me digan de dónde son y de qué áreas son, para poder entender y tener una idea de la audiencia con la que estoy trabajando el día de hoy. Bueno, estoy en condiciones de presentarme, imagino. Sí, ¿tiene presentación? ¿Tiene que compartir la pantalla y comenzaría? Sí, voy a compartir mi pantalla. Vamos, me confirmas por favor si se ve bien. ¿Se ve bien Sí, la pantalla? sí, Sí. sí, se ve la pantalla. Y ya la gente se Buenísimo. está presentando también, Alvar. Tenemos gente de Dime. Perú, Argentina, Venezuela. Se están presentando en el chat Ah, los buenísimo. participantes. Tenemos a Perfecto. José María Vamos a poner. de Paraguay, también. Sí, ahí estoy viendo Ecuador, Argentina, San José, Costa Rica, Perú, Colombia, supervisores de protección, Venezuela, Paraguay. Sí, alcancé a ver algunos nombres conocidos. Y bueno, espero que esta sesión sea de provecho para todos. Y bueno, quiero partir esta sesión con una frase. Normalmente me gusta partir con frases de personas conocidas. No quise partir con una mía, que es muy autorreferente. Pero quiero partir con una de Bill Gates, que me imagino que conocen. La tecnología puede ayudarnos a hacer más con menos. Interesante. Vamos a ver por qué. Justamente elegí esta frase porque nos permite poder entender hacia dónde vamos a ir caminando durante este proceso. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a tener una introducción al tema. Vamos a hablar acerca de las tendencias en cuanto a innovación tecnológica. Les voy a contar acerca de cómo fue también parte de mi proceso, porque también me tocó vivir este proceso de innovación tecnológica en los últimos casi 30 años de experiencia que me ha tocado trabajar en el área de seguridad y gestión de riesgos. También vivir el proceso de transformación digital en seguridad. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener en esta área? ¿Cuáles son los desafíos? Porque como cualquier área, cualquier situación que estamos viviendo, también tiene sus desafíos y vamos a cerrar con unas conclusiones. Y obviamente vamos a tener la oportunidad de poder tener alguna sesión de preguntas que espero poder responder.
Si no tengo la posibilidad de poder entregar alguna respuesta satisfactoria, créanme que les diré, no sé, quedamos en contacto y podemos entregar una información más completa a posterior. Y bueno, partimos la mañana y hemos estado trabajando desde el inicio de la sesión y vamos a seguir trabajando en las próximas sesiones acerca de situaciones que son bastante complejas en nuestra región. Latinoamérica es por sí la región más peligrosa del mundo. Y no estamos en una guerra como la que pudiésemos estar visualizando en el Medio Oriente, no estamos en una guerra como las que han estado finalizando, pero han tenido su continuación en Afganistán, no estamos en una situación de guerra como la que podríamos estar enumerando en distintos países. Sí, tenemos conflictos internos en México, por ejemplo, tenemos conflictos internos en Colombia, tenemos un cierto nivel de conflicto en Ecuador y así podemos sucesivamente empezar a nombrar distintos países con sus distintos conflictos, distintas situaciones que están viviendo. Pero el crimen organizado sigue creciendo. No estamos hablando solamente de narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado en su totalidad. Es una tremenda industria y una tremenda industria que encuentra un caldo de cultivo muy fructífero en Latinoamérica, producto de la corrupción. Y es algo que nosotros vamos a tener que seguir viviendo cada vez peor. No es algo que va a mejorar. Uno de mis primeros gerentes, uno de mis primeros managers, cuando inicié mi camino en la seguridad corporativa, me hablaba de el bien no va a ganar, así que tenemos trabajo asegurado. Bueno, esa es una de las razones por las que empecé a trabajar en el área de seguridad. Tenemos mucho que hacer y efectivamente nuestro oponente es muy hábil y no juega limpio. Por lo tanto, siempre va a estar buscando las distintas formas de poder estar uno, dos, tres, cinco pasos más adelante. Lo bueno es que en estos momentos nosotros tenemos también aliados, como por ejemplo la tecnología y la transformación digital dentro del área de seguridad. Fíjense en estas dos imágenes que les estoy mostrando en la pantalla. El día de ayer hice la última actualización para poder ver cómo se podía ver la parte de ciberseguridad en cuanto a los ataques en tiempo real que estaban siendo efectuados en la región. Porque Latinoamérica es uno de los principales objetivos, ¿no? No estamos hablando de China, no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Europa. En Latinoamérica se producen una de la mayor cantidad de ataques de ciberseguridad en el mundo. Y miren, casualidad, Ecuador, Brasil eran los países que estaban siendo atacados en ese momento. No estamos hablando necesariamente del país, pero sí objetivos dentro del país. Entonces es importante que nosotros que estamos trabajando para una organización empecemos a poner atención respecto a esto. ¿Sé de ciberseguridad? Eh, Quizás no, ok, empezar a informarme. ¿Por qué? Porque temas de seguridad física sí o sí se van a ver afectados por temas de ciberseguridad. El tema del sicariato es algo que, por ejemplo, habían países que no lo habían vivido nunca y ahora lo están viviendo. Entonces, son situaciones que van a estar complicando cada vez más la situación de la seguridad de nuestras organizaciones, del personal que trabaja en ellas y también la seguridad personal. En cuanto a las tendencias en innovación tecnológica, es importante que nosotros entendamos qué es lo que viene. Y esto es un proceso que en realidad viene hace mucho tiempo. Quizás nosotros no habíamos escuchado, no habíamos hecho la correlación de cómo funciona esto o cómo interactúan entre ellos. Pero primero tenemos, me imagino que habrán escuchado hablar de Big Data. Quizás no he tenido la oportunidad de poder tener que relacionarme con este concepto o trabajar con grandes bases de datos, particularmente hasta que me tocó trabajar en Google y después de Google en Didi no había tenido la posibilidad de tener que trabajar con grandes volúmenes de información en los que con una simple spreadsheet o un simple Excel es imposible poder trabajar. Por eso estamos hablando de Big Data. La cantidad de volúmenes de información
la cantidad de volúmenes de datos que estamos necesitando procesar, es imposible procesarlo por una persona. Entonces necesitamos distintos tipos de herramientas. Y parto con esto como la base. ¿Por qué? Porque los conceptos que voy a hablar a continuación necesitan trabajar con Big Data, necesitan trabajar con esta gran piscina de información, esta gran océano, gran lago de información de donde vamos obteniendo la data. ¿Y por qué lo estoy mencionando en temas de seguridad? Y quizás mi empresa no está trabajando con Big Data, ¿de verdad? Han sacado cuenta, por ejemplo, en mi organización, ¿cuántas marcaciones de control de acceso se llevan a cabo en una semana? Si tengo 100 empleados, saquen cuenta. Estoy haciendo registros, por ejemplo, por huella, o estoy haciendo registros con una tarjeta de control de acceso. Estoy haciendo registros, por ejemplo, biométricos. Si sacamos cuentas, por ejemplo, un promedio de 3, 4 o 5 al día, multiplíquenlo, saquen cuenta cuántas marcaciones tenemos a la semana. ¿Cuántas marcaciones tenemos al mes? ¿Cuántas marcaciones tenemos al año? Si necesitamos procesar toda esa información, por ejemplo, para una investigación, ¿cuántas entiéndase, horas hombre necesito para poder procesar esa información? Ya el volumen, la carga de trabajo se hace un poco pesado. Todavía no estamos hablando de Big Data, pero si estamos hablando de una organización que tiene 1.000 empleados, 1.500 empleados, 10.000 empleados, 40.000 empleados, sí ya podemos estar hablando de Big Data. Por la cantidad de información que se está manejando, hace imposible que con una simple spreadsheet, un simple Excel pueda estar procesando esta información. Entonces es importante que yo vaya entendiendo en qué ambiente estoy trabajando. Luego tenemos, he escuchado hablar de ChatGPT. Bueno, eso es inteligencia artificial. ¿Y por qué lo menciono en segundo lugar? Pues inteligencia artificial lo que hace no es otra cosa que bichitos, robots que procesan gran cantidad de información para poder entregarme distintos productos, distintas soluciones. Yo me meto en internet y pido algo, me va a entregar, por ejemplo, con ChatGPT, me va a entregar un resultado, me va a entregar un documento, me va a entregar un modelo de, por ejemplo, de procedimiento. Necesito hacer un procedimiento de respuesta de incendio. Me meto a ChatGPT, les digo lo que necesito y me va a entregar un borrador bastante bueno. Si voy a Gemini de Google, me va a entregar otro tipo de información, quizás un poco más actualizado, porque Gemini está conectado con Internet, por lo tanto también hasta me puede entregar eh, fuentes. Por ejemplo, conectarme con IFPO, me puede conectar con la información que esté disponible de Access International, me puede conectar con la información que esté disponible de CIA, me puede conectar con la información que esté disponible de la CISO, en fin, puedo estar trabajando con y hacer mucho más sencillo mi trabajo. Hasta el tiempo que estaba trabajando en Google, hablábamos acerca de cómo podemos hacer de que el trabajo de el oficial de seguridad que tenía que estar respondiendo, por ejemplo, las alarmas, que tenía que estar respondiendo a las distintas emergencias o las potenciales emergencias en los data centers, fuesen mucho más eficientes. Y ahí sí estábamos hablando de Big Data en cuanto a la cantidad de información de alarmas, de procesamiento de acceso, de rechazo de accesos y en fin, una cantidad de información de tecnológica de seguridad bastante impresionante. Eh, Teníamos nuestro SOC, el Security Operations Center. ¿Eran capaces de procesar toda esa información? A veces sí, a veces no. Y pasó la idea de hacer de, oye, pero tenemos ya en ese tiempo inteligencia artificial. Podemos hacer que una máquina haga el proceso, pueda hacer la validación de las alarmas que son verdaderas, las alarmas que son falsas, haga el descarte y solamente haga el proceso de dar la alerta cuando tenemos una alarma real. ¿Tiene sentido? Hagamos eso. Y nos encontramos con que la máquina es inteligente, pero no tanto. Entonces ahí entra el concepto de machine learning. O tenemos que enseñarle a la máquina
¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? No sé si a ustedes les ha tocado trabajar, por ejemplo, con analítica en cámara. Instalaron la última tecnología de circuito cerrado de televisión. Fenómeno. Ya, con esto nos arreglamos, se resolvió nuestros problemas de seguridad. Y nos empezamos a encontrar con que ahora tenemos más trabajo que antes, porque las cámaras nos están dando 50 veces más alertas de las que teníamos que procesar antes. Bueno, nosotros tenemos que enseñarle a la máquina qué es lo que nos interesa. Tenemos que enseñarle a la máquina que es un vehículo, que es una persona, que es un animal. Una vez que la máquina aprende lo primero, después empieza a procesar solo, y empieza a aprender solo. Y empezamos a hacer este conjunto, este trabajo entre lo que es inteligencia artificial con la capacidad de aprendizaje de la tecnología. Entonces, si se dan cuenta, todavía no estamos en este proceso en que simplemente apretamos un botón y nos sentamos a esperar de que todo este proceso se arregle y se resuelva. Todavía necesita la máquina, todavía necesita la tecnología en nuestra intervención. Y luego tenemos Internet de las cosas. Particularmente en mi casa, proceso mi casa desde el teléfono. Puedo activar luces, desactivar luces, activar eh, equipos electrónicos. Bueno, eso también lo podemos hacer en las distintas empresas. De hecho, muchas empresas, sobre todo en temas mineros, ya están trabajando con Internet de las cosas. Tienes camiones que pueden operar completamente solos. Y eso es, sí, también es igual la misma domótica que a otro nivel, pero la misma domótica que tienes en la casa, la tienes en la industria, la tienes en el sector minero. ¿Cuál es el problema que podemos tener ahí? Es importante que vayamos entendiendo. Va avanzando, va avanzando la tecnología. ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos? Entonces, el tema de Internet de las cosas me abre a nuevos también desafíos. ¿Cómo yo voy a poder proteger estos nuevos activos que se están implementando en la empresa? Y bueno, en cuanto a lo que es transformación digital, que es el segundo tema el que estamos hablando en esta sesión, podemos recordar que en un principio nosotros teníamos, y el problema que todavía lo tenemos, a nuestro guardia de seguridad en control de acceso con una planilla, anotando en papel y lápiz, todo el personal que viene ingresando a la instalación. ¿Hay algo malo con eso? No, no hay nada malo. El problema es, ¿qué hago yo después con esa información? Y acumulo hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas de esa información que muchas veces no llega a ninguna parte. Me tocó, mientras estaba haciendo un proceso de auditoría para una empresa eléctrica, que cuando ingresé en el acceso principal, me revisaron casi hasta el ADN. Tenía que verificar todo, que hubiese una orden de trabajo, mi identidad. No me creían mucho porque en mi CEO de la identidad estoy sin barba, entonces tenían que verificar realmente que era yo, efectivamente a qué empresa pertenecía, que iba a ingresar a las áreas que tenía permiso, que tenía los elementos de protección personal como correspondía. Todo bien. Ejecutamos el trabajo, hicimos el proceso de verificación. Y quien me estaba acompañando me dice, vamos a salir por otro punto, un punto que estaba al otro sector de la instalación. Pues bien, el control no era otra cosa que un guardia que estaba muy atento. Planilla, papel, lápiz. ¿Dónde va? Vamos a ir instalación X. Ok, necesito que se anote. Me bajo del vehículo, podría haber puesto cualquier cosa, pero puse mi nombre, puse mis datos, me despido, que le vaya muy bien.
Hasta luego. En ese proceso hay una tremenda brecha, una tremenda vulnerabilidad en esa instalación. Cero control. En este caso, teniendo los elementos eh, de tecnología disponible, pudiesen haber hecho el cierre completo dentro del proceso por medio de el control digital de credencial, que hubiese permitido poder salir, si estaba permitido salir por el otro punto, hacer la marcación como corresponde, dejar la tarjeta donde corresponde, que yo pueda seguir mi camino, pero queda un registro que puede ser auditable posteriormente. En estos momentos, para poder tener un sistema que me permita poder entender qué es lo que está ocurriendo en cuanto a temas de controles que estoy aplicando, en temas de seguridad, necesito tener las herramientas en terreno que me permitan entender qué es lo que está pasando. Seguridad es importante entender que somos una herramienta de mitigación. Somos una parte de la estrategia de mitigación para enfrentar los riesgos a los que está expuesta la organización. Si no entendemos eso, estamos en problemas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? Hablábamos al principio, ¿cierto?, de que la seguridad nos permite hacer más por menos. Si yo soy responsable de la seguridad de de una empresa, o yo, por ejemplo, estoy en la posición de supervisión, o yo, por ejemplo, estoy en una posición de jefatura, ¿de qué forma puedo hacer mejor mi trabajo? ¿De qué forma puedo hacer más eficiente el trabajo con mi equipo? ¿De qué forma, con la tecnología que tengo disponible, podemos entregar un servicio que tenga un mayor impacto? ¿Y por qué es importante ver esto? Antes que lleguemos a la parte de conclusión de los beneficios, es importante mencionar esto ahora, porque en algún momento va a venir alguien de organización y método, va a venir de mejoramiento continuo a decir cuánto estamos gastando en un oficial de seguridad, cuánto estamos gastando en un guardia que está en este punto de control, tantos dólares. Pero tenemos control de acceso. ¿Por qué tenemos un guardia ahí? ¿Qué tecnología tenemos disponible en el mercado que nos permita poder hacer lo mismo que está haciendo el guardia? ¿O que está haciendo el oficial de seguridad? Tanto. ¿Cuánto vale eso? Tanto. Tantos dólares. ¿En cuánto se recupera? En un año y medio. Ok, elimina el guardia. ¿Por qué tenemos tanta gente en el equipo? Hmm. Necesitamos tanto si aplicamos estas medidas de tecnología. Si nosotros podemos proveer de esa información a la organización, somos nosotros los que mantenemos finalmente el discurso. Somos nosotros los que podemos empezar a mostrar de qué forma podemos hacer más eficiente la gestión de seguridad. Segundo, la data. Les mencionaba el tema de el registro de la información en forma manual. Hagan el ejercicio de volver a su operación y ver cuánta información en forma manual se está registrando. Verifiquen cuánta información en forma manual sus equipos están registrando. Y háganse la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué están registrando el acceso de ese proveedor? ¿Para qué están registrando el acceso de esa persona? Probablemente la respuesta más sencilla va a ser que necesito verificar y registrar quiénes son las personas que están ingresando. Por supuesto, tienen toda la razón. Si yo les pregunto, indíquenme quién es la persona que ingresó el 2 de enero a las 10 de la mañana por el acceso 2, un caso hipotético. ¿Cuánto tiempo les va a tomar encontrar esa información? Si les cuesta más de unos pocos minutos, están en problemas.
Entonces es importante que entendamos que la transformación digital es necesaria, que me permite a mí poder hacer mi trabajo más sencillo. Me permite a mí, con mi equipo, poder hacer mi trabajo mucho más fácil. Me permite a mí poder dar un mejor soporte y servicio a la organización. Estoy en condición de dar el servicio que mi cliente interno requiere. Puedo trabajar con el dueño del riesgo y entregarle la información que requiere para poder tomar las decisiones adecuadas. O sea, es importante que vayamos entendiendo dónde necesito meter tecnología, dónde puedo ser más eficiente. En cuanto a transformación digital, también es importante que vayamos entendiendo a qué nos estamos exponiendo. En la parte de acá abajo de la pantalla vemos la protección de datos. Hasta hace poco, la solución que teníamos de implementar soluciones de seguridad era contratamos al integrador, implementamos tal o cual solución y estamos todos tranquilos, ¿correcto? La solución que estamos implementando cumple con las medidas de seguridad, de ciberseguridad, que debe tener para proteger la información de los usuarios y la información de seguridad de mi empresa. Eso es algo que necesitamos siempre tener en cuenta. Esos son parte de los desafíos a los que nos vamos a ir encontrando. Y esos son parte de los desafíos que nos vamos a ir encontrando y que el primero no es otra cosa, y lo tengo graficado en este gran signo de pregunta, es la falta de conocimiento. ¿Cuántos de nosotros, esta es una pregunta abierta para que sea respondida en la interna de ustedes, cuántos de nosotros conoce acerca de innovación tecnológica y transformación digital en seguridad? ¿Cuántos de nosotros conoce acerca de ciberseguridad? ¿Cuántos de nosotros conoce acerca de los riesgos a los que estamos expuestos si implementamos soluciones de seguridad electrónica en nuestra organización? ¿Cuántos de nosotros conoce acerca del impacto que tiene las soluciones que podamos implementar en nuestra organización? Si la respuesta es no lo sé, ¿qué es lo que debo hacer? Ir a estudiar, ir a informarme, entender cómo funcionan, entender de qué forma las distintas soluciones que quiero implementar traen un beneficio a la organización. Hablábamos acerca del tema de tecnología en temas de control de acceso, por ejemplo, para reemplazar a un oficial de seguridad o para reemplazar a un guardia. Cuando yo estoy implementando una solución tecnológica, debo entender de qué forma esa solución tecnológica está, primero, mitigando un riesgo, segundo, entregando un servicio a la organización. En ese orden, cuando soy capaz de entender esas dos cosas, puedo presentar al negocio algo que se paga solo, porque el mitigar ese riesgo está en línea con el objetivo estratégico de la organización, que es darle continuidad al negocio, que sea rentable el negocio, que no tenga los problemas que se puedan ver enfrentados en caso de que una amenaza se llegue a materializar y afecte la continuidad operacional. Cuando entiendo cuál es el servicio que puede entregar a la organización, por ejemplo, información, operaciones referente a la entrega de los productos que estaban esperando. Y yo automatizo esa información. Me permite poder entregar información relevante a clientes internos sin que yo tenga que tener un operador entregando o generando esos reportes. Y tengo mi cliente contento. Cuando buscamos soluciones de seguridad digital, de innovación tecnológica, que sean una solución de negocio, van a ser bastante bien recibidos por parte del negocio. Pero antes de eso debo entender
¿a qué me estoy exponiendo? La primera imagen que tenemos acá abajo es riesgos de ciberseguridad. Imagino que más de alguno de ustedes habrá escuchado acerca de situaciones que han afectado la seguridad, la ciberseguridad de empresas, producto de falta de medidas de seguridad en la cámara, una cámara de circuito cerrado de televisión, y que fueron aprovechados por medio de delincuentes cibernéticos para poder ingresar y tomar control de los sistemas de seguridad, los sistemas de TI de una empresa. Los sistemas de seguridad electrónica están instalados sobre la misma red de la empresa o están en una red aparte. Si yo no sé eso, es algo que debo conocer. Si el responsable de TI me dice, no, no hay ningún problema, si nosotros tenemos las medidas de seguridad suficientes como poder prevenir algún intento de ataque, yo como experto o como especialista, saquémosle la palabra experto, como especialista en seguridad que he aprendido, le voy a decir, nuestra recomendación es que las soluciones de seguridad electrónica vayan por una red aparte, que no estén conversando o no estén viajando en la misma red de la operación del negocio, porque en caso de algún ataque, en caso de algún problema, el negocio no se ve expuesto. Cuando trabajaba en la parte de data center, teníamos la oportunidad de poder contar con un laboratorio. Y muchas veces cuando llegaba un proveedor o un fabricante, por ejemplo, de un sistema de control de acceso, fenómeno, la capacidad de reconocer a una persona por medio de detección biométrica de cara, mejor que el de iPhone. Extraordinario. Daba la señal para que la puerta funcionase en milisegundos. Extraordinario. Hicimos el proceso de validación, el proceso de análisis, y nos dimos cuenta de que tenía una vulnerabilidad de ciberseguridad incorporada dentro del mismo hardware. Es decir, yo venía y me conectaba al hardware, podía obtener toda la información suficiente para poder deshabilitar y tomar control del equipo sin ningún esfuerzo. Y no solamente eso, sino conectarme al resto de la red y hacer lo que quisiese. Si nosotros hubiésemos adquirido ese hardware, nosotros hubiésemos adquirido ese sistema de control de acceso y lo hubiésemos implementado en estos data centers que requieren un nivel de alta seguridad, habríamos expuesto la seguridad no solamente del data center, sino también de nuestros usuarios. O sea, estas son cosas que nos obligan a nosotros a poder seguir preparándonos, a seguir entendiendo cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Otro de los desafíos a los que nos estamos exponiendo es la falta de presupuesto. Y esto es algo que también nosotros escuchamos en todo orden de cosas. No hay fondos, no hay presupuesto, no hay dinero para poder implementar esta solución. ¿Cuál debería ser nuestra forma de presentar la idea, el negocio, para poder sortear este tipo de situaciones? La solución es entender de qué forma nosotros estamos mitigando algún riesgo crítico que pueda afectar la continuidad operacional. Siempre entendiendo de que el dueño del riesgo, que entendámoslo como base, no somos nosotros, es o el directorio o el gerente general, siempre pueden tomar la decisión de asumir ese riesgo y no invertir en la solución de mitigación que nosotros estamos proponiendo. Pero la probabilidad de, si yo hice un análisis de riesgo adecuado, entendí cuál es el objetivo estratégico al que estoy apoyando, el activo crítico al que vamos a proteger, con el riesgo que vamos a mitigar, la probabilidad que me puedan apoyar ese proyecto y me puedan pasar los fondos que necesitamos para poder avanzar en innovación tecnológica y hacer el proceso de transformación digital de seguridad que mi organización requiere, la probabilidad de recibir el presupuesto que necesito va a aumentar.
Y como último desafío importante que tengamos también en cuenta, como pueden ver en esta pantalla, es la parte legal. Si bien es cierto, en Latinoamérica no todos los países han innovado o han avanzado a la misma velocidad para poder tener, al igual, por ejemplo, que Europa u otros países, otras regiones similares, una legislación que proteja los datos personales. Es importante que entendamos que esto es una tendencia que se va a implementar tarde o temprano. Dicho esto, es importante que también nosotros tengamos en cuenta que si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa multinacional o estamos trabajando con una empresa nacional que tiene alguna clase de negocio con ciudadanos europeos, la legislación europea también me aplica. Si no lo sabían, ya lo saben. Si yo no protejo los datos personales de un usuario europeo, por ejemplo, en temas de control de acceso, en temas de una base de datos que maneje mi empresa, y no la protegí debidamente, puede haber una acción legal en contra de mi empresa y mi empresa, no solamente mi empresa, sino que el dueño del riesgo, el gerente general, los directores de la empresa, se van a ver afectados producto de no haber tomado las medidas de protección debidas para proteger esta información. Entonces, a medida que vamos avanzando en temas de innovación, a medida que vamos avanzando en temas de transformación digital, nosotros debemos también informarnos de qué forma estamos adquiriendo también nuevos riesgos, de qué forma debemos también adoptar nuevas medidas de mitigación, de manera que podamos asegurar de que sí, bases de datos que quizás no teníamos en cuenta que debemos proteger, como por ejemplo la de nuestros usuarios, visitas, clientes, eh, proveedores que vienen a visitar nuestras instalaciones y que quedan almacenados en nuestro sistema de control de acceso, están debidamente protegidos. Es importante que tengamos esto en cuenta, es importante que tomemos las medidas de protección relevantes para que esta información no se vea afectada, no se vea filtrada. En cuanto a las conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora, y quiero mencionar dentro de las conclusiones esta imagen de ESRM o ESRM. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de poder escuchar acerca de esta sigla. Es Enterprise Security Risk Management o gestión de riesgos de seguridad empresarial. Es una estrategia, una metodología que trabaja ASIS International y que va un poco más allá, en realidad bastante más allá, del ERM o el COSO ERM, que es el Enterprise Risk Management o la gestión de riesgos empresarial. Quienes han tenido la oportunidad de trabajarlo con las ISOs o quienes han tenido la oportunidad de trabajar con, por ejemplo, la ISO 31000 o quienes han tenido la oportunidad de trabajar con áreas de riesgo, normalmente trabajan con esta metodología, con ERM. Lo que hace ESRM es hacer un proceso de gestión integral de riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos metodologías? La primera, y eso lo hablo muy a criterio mío y en línea y en concordancia con algunos especialistas que son estudiosos de esta área, genera silos de excelencia, que le hemos llamado. ¿Y qué es un silo de excelencia? No sé si les ha pasado poder ver esto, en que tenemos el director o el gerente del área legal, el director o el gerente de TI, el director, el gerente de operaciones y así sucesivamente las distintas funciones con, yo tengo identificados mis riesgos, ¿ok? Está bien, tienes identificado tus riesgos. ¿Y cómo esos riesgos conversan con el de tu vecino y el del lado? Eh, no, yo tengo identificado mis riesgos.
Está bien, pero ¿cómo tus riesgos legales conversan con los de operaciones? ¿Cómo conversan con los financieros? ¿Conversan con los gubernamentales? ¿Conversan con los de seguridad? No hay normalmente una conversación, porque hay una especialización. Por eso hablamos de los hilos de excelencia. Bueno, en este caso, para poder hacer un trabajo y una gestión de innovación tecnológica y transformación digital en seguridad, la propuesta que les hago es informarse y entender cómo funciona esta metodología, este recurso ISRM. Porque de esta forma yo puedo entender que, por ejemplo, si no tengo un equipo que sea digitalizado, tengo un equipo de guardias, un equipo de oficiales de seguridad y trabajo todo manual. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero, paso uno, entender los objetivos estratégicos del negocio. ¿Por qué tengo que entender los objetivos estratégicos del negocio? Porque cualquier cosa que yo haga tiene que estar alineado con esos objetivos estratégicos del negocio. Y los objetivos estratégicos del negocio normalmente van en hacer rentable la empresa, es decir, que gane dinero. Cualquier cosa que yo haga debe permitirle a la empresa cumplir esos objetivos. Cuando yo entiendo cuáles son los objetivos estratégicos del negocio, debo entender cuáles son los activos estratégicos del negocio. ¿Por qué? Porque los activos estratégicos del negocio me permiten a mí, son los vehículos, por así decirlo, son las herramientas que yo necesito para poder cumplir esos objetivos. Vamos a ponerlos en términos sencillos. Soy una empresa que fabrica pasta, tallarines. El objetivo es vender tallarines. Ser el número uno de la empresa, del mercado en vender tallarines. ¿Qué es lo que yo necesito para poder vender tallarines? Necesito la gente, necesito las máquinas, necesito los insumos y así sucesivamente. Yo lo que tengo que hacer es identificar cuáles son esos activos críticos para poder cumplir ese objetivo estratégico. Luego de eso tengo que identificar cuáles son los riesgos que impactan a esos objetivos, a esos activos críticos. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a establecer y voy a identificar cuál es la estrategia de mitigación. ¿A dónde voy a aplicar la innovación? ¿Dónde voy a aplicar la digitalización? Cuando identifico cuáles son los riesgos que están afectando a los activos críticos, es decir, lo que me puede sacar de negocio, lo que me puede bloquear la continuidad operacional, yo voy a establecer la estrategia de mitigación. Entiéndase. Acuérdense, tenemos primero nuestro equipo, soy análogo, ¿cierto? Tengo solamente guardias, controles de puertas, concertinas, todo análogo, ¿cierto? Hago mis controles con papel y lápiz, tengo algo de cámaras, pero en realidad la mayor parte es análogo. ¿Cómo el proceso de innovación y digitalización? Identifiqué todo este proceso, objetivo, activo, riesgos. Ah, necesitamos identificar quiénes son los que están ingresando en la instalación. La respuesta debería ser, sí, vamos a aplicar circuito cerrado de televisión y control de acceso. Normalmente eso es una inversión grande. Normalmente, si nos vamos una slide más atrás, nos vamos a encontrar con uno de los problemas mayores que típicamente chocamos nosotros. No hay fondos. Me dijeron que no. Bueno, le vamos a decir al negocio cómo lo vamos a implementar. Mire, nosotros tenemos una fuerza de 10 guardias, 15 guardias, el número que sea. Lo que vamos a hacer es especializar. Vamos a implementar esta tecnología, vamos a hacer una reducción en tanta gente porque vamos a equipar la instalación con un SOC, un Security Operations Center, o una central de operaciones de seguridad.
que nos va a permitir poder hacer un proceso de monitoreo, nos va a permitir hacer un proceso de gestión sobre la instalación. Con los sistemas de seguridad que estamos implementando, no solamente vamos a saber quiénes son los que están ingresando, nos vamos a olvidar de tomar nota con papel y lápiz. Operaciones va a querer saber si llegó el proveedor de harina. Va a recibir una notificación cada vez que llegue el proveedor de harina. Oye, pero seguridad le va a estar pasando información que es confidencial. No, 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 le estoy entregando una información que es del negocio al negocio. Espero que se entienda el ejercicio, ¿cierto? Yo con los sistemas de seguridad, o mi equipo con los sistemas de seguridad, le estoy prestando servicios al negocio de cosas que le interesan al negocio. Voy a tener de inmediato como aliado al director de operaciones, gerente de recursos humanos. En estos momentos, ¿cómo estamos haciendo el proceso de gestión de control de acceso o de asistencia de los empleados? No, todavía lo estamos haciendo por medio de libro de asistencia. ¿Y qué pasa si aprovechamos el sistema de control de acceso, le ponemos el módulo de control de asistencia, validado por la autoridad? ¿Y cuánto sale eso? Es marginal. Implementamos este módulo, incrementa en esto el costo, pero vas a tener la posibilidad de recibir el servicio de parte de seguridad de lo que necesitas. Tengo aliados recursos humanos. Estoy haciendo un ejercicio muy alto nivel, pero espero que se entienda la idea. Y así sucesivamente. Estoy en condiciones de poder entender lo que el negocio necesita y por medio de, por ejemplo, safety, eh, por medio del análisis la analítica de cámara, identificar cuando hay un no cumplimiento de las medidas de seguridad de la organización, cuando hay gente que no está usando los elementos de protección personal y que la cámara sea capaz de poder detectar esto y no solamente gente que esté en terreno, y así sucesivamente. Cuando establezco esta estrategia de mitigación, voy a donde el dueño del riesgo y le digo, mira, de esta forma vamos a aplicar innovación, vamos a aplicar transformación, de la forma que estamos haciendo seguridad, vamos a ser más eficientes, vamos a generar ahorros a la organización y vamos a tener un mejor impacto del nivel de seguridad en la organización. La probabilidad que me digan que sí aumenta exponencialmente. Probablemente no me van a dar el 100% del presupuesto, pero sí me pueden dar un 50% el primer año y el 50% el segundo año, o establecer un programa de implementación a través del tiempo. Entonces, esa es una forma, cuando yo trabajo con ISRM, que me permite, por medio del trabajo con el dueño del riesgo, hacer un trabajo de transformación digital y de innovación tecnológica. Quiero aprovechar de terminar acá con una frase, esta vez sí es mía. Y tenemos la responsabilidad de utilizar la tecnología para hacer del mundo un lugar más seguro. Nosotros tenemos esa posibilidad y para ello necesitamos entender cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y que podemos usar para hacer también de nuestro trabajo un trabajo mucho más eficiente y menos estresante. Muchas gracias. Quedo abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias, Alvar, por tu excelente exposición y aporte, bueno, a este gran congreso que estamos haciendo en Latinoamérica. De verdad que la seguridad de la información es un pilar fundamental en la seguridad integral hoy en día de las empresas. Vamos a abrir el ciclo para culminar por el día de hoy de preguntas, a ver si alguien tiene formularla. Vamos a ver. Por aquí dice Luis Rosa, excelente presentación e información. Juan Francisco Niño, excelente tema y gran ponente. Por cuestiones laborales, que deja la presentación muy bien. Yo que te hice una observación, que ya queda un poco segundo, pero estuvo en el tiempo, excelente. El señor, perdón, Carmen Chirino, la protección y confidencialidad de la información es importante, primordial. Si tienen a bien preguntar, aquí estamos. Yo quería hacer digamos, sí, una acotación, pues,
en cuanto a la gestión de riesgos de la ciberseguridad, la importancia que tiene hoy en día para el negocio, para las empresas, como ese objetivo que tiene de identificar, de analizar y medir, encargarse de los riesgos asociados a la seguridad de la información. A nivel de Latinoamérica eh, y de la seguridad integral, ¿cómo ves tú estos pilares de la seguridad de la información en, en la empresa, en la corporación, en las corporaciones? ¿Cómo se obtiene información? ¿Cómo se está desarrollando, digamos, esta gerencia para Latinoamérica? Estamos en un proceso también de cambio y en un proceso también de innovación. Eh, a mi criterio, el tema de seguridad, deberíamos dejar de decirle seguridad. Deberíamos hablar de gestión de riesgo y resiliencia. ¿Por qué? Porque seguridad tiene varias funciones dentro de la función de seguridad. Entre ellas tiene la parte de seguridad física, tienes la parte de ciberseguridad, tienes la parte de safety, que es la parte de prevención de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Tienes un sinfín de especialidades dentro de esta área. Entonces, bajo este paraguas de gestión de riesgos y de resiliencia, tienes la posibilidad de hacer esta gestión completa a nivel estratégico, ¿cierto? Entonces, en estos momentos hay una suerte de lucha de poderes entre el que maneja la parte de seguridad de la información y ciberseguridad y el que maneja la parte de seguridad física, cuando deberían estar trabajando completamente de la mano. Un ejemplo, me ha tocado hacer auditorías de la industria eléctrica bajo el estándar NERC, que es un estándar de ciberseguridad y seguridad física en Estados Unidos, en que se evalúa justamente esta convergencia para asegurar la continuidad operacional. Y lo que se busca es que haya, de nuevo, convergencia, en que los medios de ciberseguridad y los medios de seguridad física estén conversando y estén trabajando en conjunto para asegurar la continuidad del negocio. Las redes que se utilizan para trabajar y comunicar, por ejemplo, la información de control de acceso, de circuito cerrado de televisión, de toda la información de ciberseguridad, normalmente pasan físicamente por las mismas redes de la operación. ¿Cómo protegemos eso? Esa información o esa decisión no la toma el responsable de ciberseguridad, la toma el de seguridad física. Entonces, deben estar trabajando en conjunto. La invitación es que se acerquen a esa área, vean de qué forma pueden unir fuerzas, entiendan cómo conversa el área de ciberseguridad para que el área de ciberseguridad entienda cómo trabaja el área de seguridad física y puedan buscar puntos en común y puedan buscar la forma que le muestren al negocio que también pueden hacer un trabajo eficiente. Gracias, gracias de verdad, Álvaro. Sí, yo creo que la esencia es un trabajo de equipo dentro de estas dos unidades para poder atacar a estos cibercriminales. Ya que en América Latina, cuando hablamos de grupos de delincuencia organizada, están utilizando medios tecnológicos a través de las redes para introducir, digamos, lo que es la parte de su negociación ilegítima, ilegal, con los medios, en los medios que están aprobados por las diferentes legislaciones y hacer digamos, ataques o lo que en otros campos se conoce también cuando ya se trata de lavar dinero, porque todo se trata de un medio tecnológico hoy en día. Entonces, es importante este tipo de integración. Vamos a ver, por aquí tenemos Antonio García, nos dice lo siguiente: excelente ponencia. Desde mi punto de vista, tal vez el obstáculo más grande en Venezuela es que muchas empresas no ven la seguridad como una inversión, sino como un gasto. Y lamentablemente a veces no hay equilibrio entre el sistema de seguridad y la seguridad física, safety, o lo que es también la ciberseguridad. Sí, realmente es un cambio de paradigma que se está tratando de hacer desde hace muchos años, pero bueno, sabemos que lo que es la parte económica, cultural de muchos países,
y la parte de estos cambios empresariales tal vez dificulten inversiones en estas áreas. Pero John, bueno, sí, mira, es que ahí la respuesta, es una invitación que les hago a todos. sí, No esperemos que el otro cambie. A todo esto les aproveché de dejar ahí mi contacto para todos quienes tengan alguna consulta me puedan contactar directo, pero no esperemos que el otro cambie. Nosotros tenemos que entender una cosa, ajá, entender cuál es el riesgo. Y segundo, que el dueño del riesgo nunca somos nosotros. Normalmente nosotros queremos protegerlo todo. Normalmente nosotros, como responsables de seguridad, decimos, aquí lo controlamos todo, no pasa nada porque yo estoy a cargo. Momento, nunca vamos a ser capaces de controlarlo todo y nunca vamos a ser el dueño del riesgo a menos que seamos el dueño de la empresa. El dueño del riesgo, entiendas, el directorio, el dueño de la empresa o el gerente general es el que toma la decisión final. Si ellos totalmente, están al totalmente. tanto de cuál es el riesgo al que están expuestos, porque yo fui capaz de entenderlo, fui capaz de contarle y decirle, mira, a esto te estás exponiendo. Si no haces esta estrategia de mitigación, tu negocio puede cerrar o tu negocio se puede ver afectado. Estudié el negocio y esta es la forma, ahí estoy hablando no de otra cosa que la metodología ESRM. Estudié tu negocio, entendí cuáles son los activos a proteger, entendí cuáles son los riesgos y esta es la estrategia de mitigación, pero es tu decisión el cómo protegerlo. Acá yo te estoy asesorando. Puede tomar la decisión de protegerse o no protegerse. Si toma la decisión de no protegerse, es decisión del dueño del riesgo. Si toma la decisión de protegerse, es un win, un triunfo de mi equipo, un triunfo de mi gestión como asesor. Entendamos eso. No es que yo soy el malo o yo es que no me hacen caso. Probablemente no he sabido entender cómo vender la idea, no he entendido saber cómo identificar cuál es el riesgo y cómo este riesgo impacta algún activo que es crítico del negocio. Entendamos eso, por ahí tenemos que ir. Totalmente de acuerdo contigo, Alvar. Y son también estos factores que mencionaba en mi comentario, tanto económicos y culturales, que muchas veces influyen también en esa decisión positiva para tomar algunas gestiones en cuanto al riesgo existente tecnológico, porque son una realidad también. ¿Tendremos alguna otra pregunta o comentario para el señor Alvar? Dice aquí el señor Hailing Argüello. Esa lucha de poder a lo único que conlleva es abrir una brecha corporativa generando mayor riesgo de ser penetrada en la corporación. Es un comentario, es totalmente cierto y válido. Este comentario, amigo Erling. Bueno, Hola John, hola, adelante. sí, soy José Amarillo. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, José, Hola, adelante, José. hermano. Bienvenido. Bueno, Bienvenido. uno de los escenarios que encontramos frecuentemente en la propuesta de opciones de mitigación es que generalmente el dueño del riesgo tiene la tentación de optar por las tecnologías más baratas, que conllevan en sí la adquisición de mayores riesgos también por ser las más vulnerables. No sé, no quiero mencionar marcas específicas para no herir la susceptibilidad de nadie, pero digo, en general cuando hablamos de, bueno, vamos a incorporar alguna tecnología de acceso por reconocimiento facial o circuito cerrado de televisión o controles específicos de uso, usuarios, etcétera, nos encontramos con que hay una gama muy fuerte de productos baratos que hacen invendibles los productos más seguros o muy difíciles de vender en todo caso, ¿verdad? Cosa que no es negocio nuestro. O sea, yo no vendo guardias, no vendo cámaras, no vendo ninguna de esas especies de asuntos, sino que transfiero conocimiento. Pero se me dificulta un poco generalmente el tema de convencer al cliente de por qué tiene que optar por una opción más cara y no por otra que se supone que hace lo mismo o que dice hacer lo mismo a un precio mucho menor. José, juega siempre con lo mismo que estábamos conversando hace unos minutos atrás.
¿Cuál es el riesgo? A qué se exponen? Sí, quieren implementar una solución que le va a abrir una brecha de seguridad adicional porque las condiciones técnicas empiezan a transmitir información no autorizada a un país que no debería transmitir esa información. De nuevo, el dueño del riesgo puede tomar la decisión de sí lo voy a hacer y es decisión del dueño del riesgo. Sí, sí, no, simplemente comentaba el tema de la disyuntiva, que me ha tocado convencer a la gente de, bueno, hay que invertir en seguridad por lo menos, no sé, un 1% del presupuesto o del valor de los bienes protegidos. ¿Mm? Generalmente esa lógica suele funcionar, pero a la hora de padronizar eso, es decir, de elegir entre opciones, dice, no, dame lo más barato, o consígueme lo más barato, o quiero lo más barato. Sí, sí. Este, Y ¿No? por lo general, esas muchas respuestas que dan los dueños de las empresas, y lo que dice Álvaro es cierto, bueno, el riesgo del dueño y quien tiene que combatirlo con nuestra asesoría es los inversionistas y los propietarios de la empresa. Bueno, a esta hora todavía tenemos 82 personas en sala con esta excelente exposición de nuestro amigo Álvaro desde Chile. Y veamos si tenemos alguna otra. Carmen nos comenta, excelente, felicitaciones. La verdad que para un óptimo servicio de seguridad significa inversión. Sale más costoso no invertir y es el riesgo deja a las puertas abiertas a la inseguridad. Y sobre todo en esta área tecnológica que día a día tenemos amenazas, aunque existe un conflicto en otro continente, bueno, nosotros nos hemos afectado por, digamos, en los daños colaterales que esto puede existir, porque hay gente que se dedica en las guerras a esta manera de enviar este tipo, digamos, de virus para atacar aliados de países que puedan tener, de estar en conflicto. Entonces, realmente la parte tecnológica es algo apasionante, donde los riesgos cada día son más altos y hay mucha incertidumbre porque es las soluciones que se puedan dar hoy en día, tal vez el mes próximo, luego de hacer un análisis, dejan de ser efectivas y se debería tomar otro tipo de solución tecnológica. Alvar, bueno, para despedir, de verdad, sumamente agradecido con tu ponencia. Quiero invitarles para el día de mañana, que también vamos a continuar el día 13, miércoles 13, donde vamos a seguir en este cuarto encuentro del Consejo Consultivo Latinoamericano sobre seguridad integral. Bueno, gracias, José, por tu intervención. Un gran placer saludarte, todos invitados para el día de mañana, agradecidos con los participantes en el día de hoy por sus aportes, por sus preguntas, sus inquietudes y acompañarnos porque aquí estamos haciendo un trabajo de equipo, compartiendo estos conocimientos para construir saberes en beneficio de esta linda profesión que tenemos todos. Por mi parte, Kevin dice los equipos certificados siempre son costosos. Ahora tenemos equipos chinos con una parte de competencia. Así es, tenemos también competencia a esas tecnologías que son costosas, pero también tiene que ser una tecnología de calidad. Por mi parte, nuevamente me despido. Que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias a los ponentes de la mañana de hoy y que Dios los bendiga y muchos éxitos y que continúen esas maravillosas aportes a esta seguridad. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. John Tovar por acá de Buen día. Venezuela. Bendiciones. Hasta luego, excelente día a Gracias. todos.